Hace 17 años, el beato Carlo Acutis, con 15 años de edad, murió de leucemia. Nacido en 1991, el mismo año del lanzamiento de la World Wide Web, Carlo Acutis ha sido aclamado por el Papa Francisco como un ejemplo de amor y santidad en nuestra compleja era digital. Desde muy joven, el entusiasmo de Carlo Acutis por Jesús era contagioso. Su testimonio hizo que su propia familia volviera a la fe. Se refería a la Eucaristía como su autopista hacia el cielo. El beato Carlo Acutis es el primer millennial beatificado por la Iglesia Católica. En esta exclusiva entrevista, su madre, Antonia Salzano, habla de su corta vida y su eterno legado con Montse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN Noticias. Carlo no tenía miedo a la muerte, al sufrimiento, porque sabía que todo en Dios tiene un sentido. Es para nuestra salvación, y si lo ofreces, es también para la salvación de muchas personas. Es que Carlo era de la escuela de la Eucaristía, por así decirlo. Para él, el centro de todo era la Eucaristía. Hizo la primera comunión a los 7 años, y ahí mismo dejó escrito: estar siempre unido a Dios. Este es mi programa de vida. Empezó a ir a misa todos los días, a hacer adoración eucarística todos los días, rezaba el rosario a diario y también leía la Biblia. Para Carlo, la Biblia era como una brújula. Comenta que hizo la primera comunión muy joven. También empezó a dar catequesis a los 11 años. Probablemente porque era un pequeño genio, sobre todo para la informática. A los 9 años empezó a leer y a estudiar un libro que fuimos a comprar en la Facultad de Ingenieros de Milán, en la Facultad de Ingenieros Informáticos. Tenía ese don, ese tipo de habilidades, pero no las utilizaba porque quisiera enriquecerse haciendo aplicaciones o lo que fuera. Quería usarlas porque comprendía el potencial de Internet. Sabía que tenía una capacidad de evangelización fantástica. Internet acababa de empezar, pero él lo que quería era desarrollar sus capacidades para hacer cosas por la Iglesia. Y una de las cosas que hizo fue una exposición suma que itinerara por todo el mundo, especialmente la de los milagros eucarísticos. Ya veo. ¿Y cómo fue su vida mientras crecía? Ya sé que cuando pensamos en la vida de los santos, pensamos en vidas perfectas, pero ¿hubo adversidades, circunstancias adversas? ¿Qué dificultades tuvo Carlo? Carlo tenía un corazón puro. No tenía dificultades en sus clases, con sus amigos. Todos los respetaban. En general, no tenía ningún comportamiento criticable. Era muy amable, muy humilde. De manera que todos los demás lo adoraban, porque en realidad nunca creaba situaciones difíciles. Por supuesto que Carlo tenía las mismas dificultades que afrontamos cada uno de nosotros, las dificultades normales, como los estudios y demás, pero siempre las afrontaba con Cristo en el centro. En cuanto a usted, hace 2 años, en una entrevista, me dijo que Carlos era un pequeño salvador. ¿Cómo afectó a su fe? ¿Fue un momento en que usted no tenía fe? Todo cambió con el nacimiento de Carlo. Era un niño muy adelantado. A los 5 meses, por ejemplo, ya estaba estudiando. A los 4 años ya escribía y leía. Yo siempre decía que él corría por delante del tiempo. Carlo era muy empírico, amaba a Jesús, quería entrar en cada iglesia por donde fuera que paseáramos. Con solo 3 años quería estar delante del sagrario, delante de la cruz. ¿Y por qué siempre digo que Carlo fue mi salvador? Porque a través de él entendí que Jesús está presente en el sacramento, que el sacramento es el camino por el que la Trinidad nos da la gracia. Fue a través de mi hijo que comprendí que la Eucaristía es realmente lo importante. Fue Carlo el que me hizo entender eso. Y siempre he dicho que entender que en este sacramento de Dios, en su auténtica joya, fue donde descubrí mi propia vida, seguramente el descubrimiento más importante de mi vida. Estamos muy agradecidos por su tiempo. Muchísimas gracias, señora Acutis. Muchas gracias.